Nos dieran sus visiones sobre el edificio, sobre el valor de esta torre central de Cuéllar Serrano Gómez y su papel en la arquitectura en Colombia. Entonces, pues, si quieren, arranquemos con Silvia. Perfecto. Pues mira, yo estaba en estos días mirando una revista, se llama Revista Patria, que salía en los años 20, y me encontré con la inauguración solemne. Voy a leer un pedacito. Dice: el solemne traslado del Hospital de San Juan de Dios a las edificaciones del antiguo predio de la Ortúa en el sur de la ciudad ha sido un acontecimiento que tendrá influencia muy señalada en el porvenir de Bogotá. Esto es de febrero 11 de 1926, que es cuando se inaugura el hospital. Ese había sido un acontecimiento muy esperado en Bogotá, porque las instalaciones en el antiguo San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, pues estaba hacinado, tenía muchos problemas, y esto era, como dice aquí, la nueva Casa de Beneficencia responde ampliamente a las necesidades de una capital de 200,000 habitantes que tenía Bogotá en ese momento, y cuenta con todos los adelantos científicos modernos. La República no tiene otro hospital que pueda compararse con este, que en realidad está dedicado a los enfermos pobres de todo el país, que representan en todos los establecimientos de beneficencia por lo menos el 90% de los asilados. Es decir, el Hospital San Juan de Dios nace como una esperanza nacional de tener un hospital de beneficencia que recibía a todos los enfermos, nace con todos los avances científicos en un lugar muy amplio de Bogotá y lleno de expectativas del futuro, y a lo largo de casi un siglo, pues cumple esas expectativas. Va a ser el lugar que se reconoce como el hospital para las personas que no tienen recursos y que tiene amplios jardines, que tiene todas las condiciones higiénicas básicas para desarrollarse un centro de salud en medio de un campus verde, de una zona amplia, y representa para los bogotanos en una memoria centenaria, pues ese lugar que de alguna manera cerraba el centro hacia el sur, y tiene un significado simbólico de altísima importancia, porque no es solamente un problema de defender digamos, las paredes viejas o los edificios que tienen valores arquitectónicos, también es la memoria colectiva de una ciudad y todo lo que significa un lugar para la ciudad. Diría eso como introducción al San Juan. Muchas gracias, Silvia. Sí, efectivamente, pues por todo esto fue declarado patrimonio en el 2002, Monumento Nacional en la Ley 735, un patrimonio material e inmaterial también. Muchas luchas se dieron ahí, los trabajadores ocuparon por muchos años también el edificio. Bueno, Juanita. Sí, bueno, me parece muy claro lo que dijo Silvia. Y por supuesto hay que entender que el Hospital San Juan de Dios se valora como patrimonio no solamente, como dijo ella, por el conjunto arquitectónico, sino y sobre todo por lo que significa y por el hilo conductor que tiene en la historia como institución que guía el avance, el desarrollo científico de la medicina y de la atención en salud en Colombia. El conjunto hospitalario que se construye durante todo el siglo XX, del que forma parte la torre que se construyó en el 48 de Cuéllar Serrano Gómez, pues es parte de ese conjunto. Entonces, en ese sentido, al ser parte de ese conjunto, pues obviamente es parte del patrimonio. O sea, nosotros como Universidad Nacional, cuando hicimos el Plan Especial de Manejo y Protección, valoramos la torre central con los otros 24 edificios. De esos 24 edificios, 17
quedaron en los niveles de intervención para ser conservados, recuperados y vueltos a poner en funcionamiento. Básicamente porque el patrimonio cultural no es conservar justamente los ladrillos, como dice Silvia, no tiene sentido. El patrimonio cultural tiene sentido para la gente y tiene sentido para construir el futuro. Entonces, evidentemente, la herencia que nos queda, que valoramos con ese hilo conductor de la historia, con todo el simbolismo y el significado que puede tener, es para encaminarnos al futuro de manera coherente con lo que hemos vivido. Entonces, claro, la torre en el 48 tiene todo un significado que está relacionado con ese construir del conjunto a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el siglo XX y con la institución hospitalaria sobre todo. Sí, digamos que el conjunto edilicio tiene patrimonio de diferentes periodos, pero yo siento que aquí ha querido desconocerse un poco el patrimonio de la arquitectura moderna. Yo decía el otro día en una sesión del Consejo que Colombia tuvo muy malos políticos en el siglo XX, pero arquitectos más bien mejores, ¿no? Y creo que era muy importante, pues dentro de la conservación de este complejo, pues dejar vivos esos diferentes momentos de la historia de la arquitectura. Y sin duda el edificio de Cuéllar Serrano Gómez es importante, no solamente por su autoría, sino también por lo que representa, pues es mi opinión, por lo que representa en términos de patrimonio inmaterial también. Yo quisiera leer un par de preguntas como orientadoras para que sigamos avanzando en esta discusión. Y la primera pregunta, que sería para las dos, sería la siguiente. En la valoración patrimonial del edificio central, ¿se pueden utilizar o no los criterios de autoría y representatividad? Y hago esta pregunta porque el PEMP efectivamente establece esos dos criterios. Y les pregunto si son válidos y hasta qué punto son importantes esos criterios de autoría y representatividad en el edificio central. Porque se ha dicho también, las personas que quieren que el edificio se demuela, que la torre está mal implantada, que no corresponde a los diseños originales que se hicieron a comienzos del siglo XX, de los pabellones franceses y demás. Pero, pues lo que se propone es una torre implantada exactamente en el mismo lugar, solamente que más grande, de la cual no conocemos el diseño. Entonces, pues esa sería como la primera pregunta para los dos. Si les parece, empecemos con Juanita esta ronda. Pues, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros tratamos de conservar algo, valoramos algo como el Hospital San Juan de Dios, que es patrimonio. Estamos valorando lo que tenemos hoy en día en el presente. Uno de los conceptos más importantes para la valoración del patrimonio, no solamente representatividad y autoría, e incluso si nos regimos por los 10 criterios que establece la normatividad colombiana, la legislación colombiana, es, por ejemplo, el criterio de autenticidad. Y el criterio de autenticidad tiene comprendido, o sea, se basa en el tiempo histórico del bien cultural, o sea, en todo ese proceso que se da a lo largo del tiempo donde los pasados donde los presentes se van convirtiendo en pasado hasta llegar al momento en que nos enfrentamos a conservar. ¿Qué nos enfrentamos a conservar? El conjunto que llegó a nosotros hoy. Y en el conjunto que tenemos hoy está pues la torre y están los otros edificios. Ahora, se estudia todo el conjunto, se valora todo el conjunto con sus diferentes hilos conductores y ahí se establece de qué manera o en qué categoría se van a conservar los edificios. Pero nosotros en el estudio de valoración sí, digamos que a partir del hilo conductor de la historia, valoramos la institución, el conjunto edilicio e incluso hicimos ese ejercicio de trabajar con los 10 criterios que en su momento estableció el decreto 763 de 2009 y la ley 1185 de 2008, que quedaron ya dentro de la nueva ley. Ahí está metido autoría, representatividad, forma, autenticidad, originalidad, digamos, diferentes aspectos. Entonces, a mi juicio, no solo es autoría y representatividad, sino hay diferentes aspectos que más bien dependen de conocer realmente lo que es ese conjunto, su historia y lo que significa cada edificio dentro del conjunto.
Sí, o sea, es inútil decir que el edificio en 1948 no cayó como un ovni en el conjunto histórico. Claro que sí, tuvo una implantación irrespetuosa en 1948, pero es que en ese momento era así. O sea, nosotros no podemos estar pensando en que vamos a revivir pues un tiempo del pasado, sino de la historia va avanzando, los conjuntos arquitectónicos y urbanos se van modificando, a veces bien, a veces mal. Hoy en día se valora y lo valoramos justamente porque significó un foco fundamental en toda la segunda parte del siglo XX, fue el foco central del Hospital San Juan de Dios. Fue fundamental, o sea, de ahí es, el San Juan era líder en urgencias en Latinoamérica y ahí estaba todo el tema de urgencias. O sea, digamos que ese tema de que se implantó mal, pues sí, en su momento podríamos decir que no fue armónico, obviamente, con el conjunto existente, pero digamos que a pesar de eso hay que valorar esa arquitectura moderna, hay que valorar ese nuevo tipo de edificio que se dio justamente en confrontación al modelo europeo, que era el anterior que teníamos en los primeros pabellones. De acuerdo, muchas gracias, Juanita. Silvia. Mira, la palabra patrimonio no solamente se utiliza para mantener la memoria de las personas y de los pueblos, se usa también para hablar del, digamos, del haber, de los valores y del dinero o de las... a uno cuando hace declaración de renta le preguntan cuál es la renta sobre el patrimonio. El patrimonio es la acumulación de valores y de contribuciones que se hacen a lo largo del tiempo o que se adquieren a lo largo del tiempo. Y como las personas, los pueblos, las ciudades van aumentando su acervo patrimonial. Evidentemente, como bien ha dicho Juanita, una cosa es el patrimonio de los años 20, cuando se inauguró, donde estuvieron presentes los mejores arquitectos en su momento. En el San Juan de Dios original estuvo Pablo de la Cruz, estuvo Alberto Manrique Martín, estuvo Arturo Jaramillo, que eran los arquitectos más destacados de Bogotá en los años 20. Y después en los 40 estuvo Cuéllar Serrano Gómez, que era la oficina de arquitectos más importante que tenía Bogotá en ese momento. Y de esta manera se va construyendo la ciudad, con el aporte de distintas personas en distintos momentos del tiempo. El problema es considerar que el patrimonio tiene solamente una dimensión económica involucrada y que podemos desarrollar mucho amor por las cosas más viejas, pero no por las cosas recientes. Y en lugar de entenderlo como una acumulación de valores, lo entendemos como la sustitución de valores. Entonces, decir que eso no es patrimonial y por lo tanto lo podemos considerar lote vacío, demolerlo y construir una cosa nueva es irrespeto contra el patrimonio, porque es que el patrimonio es algo que las sociedades acumulan, es una cosa además de la otra, además de la otra. Las ciudades se hacen así. Lamentablemente vivimos en un medio en donde siempre estamos con la idea de borrón y cuenta nueva, de empezar de cero, de creer que podemos o tenemos el derecho de destruir lo anterior para construir cosas nuevas. Además, hay otro aspecto que quisiera referirme. Cuéllar Serrano Gómez, que estaba formada por Gabriel Serrano, que era un arquitecto muy, muy interesante, pero también por José Gómez Pinzón, que era tal vez el ingeniero más responsable que tenía este país. Gómez Pinzón, junto con unos ingenieros muy conocidos, Domenico Parma y otros, hicieron unas experimentaciones en concreto armado sumamente interesantes. Con eso construyeron el Hotel Tequendama, por ejemplo. Y son construcciones solidísimas. Es decir, tendrían que emplearse a fondo para demoler una construcción tan bien hecha como la que se hacía en ese momento. Entonces estamos destruyendo además un edificio muy sólido que sería muchísimo más fácil remodelar y restaurar no sé los detalles de la normativa antisísmica, pero eran hechos con una fuerte responsabilidad y de hecho se han sostenido a lo largo del tiempo sin una rajadura, porque si algo caracterizó
a Cuéllar Serrano Gómez era su responsabilidad constructiva. De manera que es un desperdicio reemplazar eso para hacer especulación urbana, para hacerle una serie de zonas más en una construcción que va a ser muy barata, porque sea como sea, el envoltorio que le pongan ahora va a ser una construcción de esas estructuras metálicas y cerramientos ligeros para que salga baratico y salga además y quede nuevo durante 10 años. Tengo yo recuerdo que una de mis mentoras, profesoras, que fue Marina Weissman, decía, la demolición del patrimonio solo se justifica si el reemplazo va a ser mucho mejor. Y en este caso uno se teme con muchas razones de que el reemplazo va a ser mucho peor, de que vamos a destruir un muy buen edificio, muy sólidamente construido, de uno de los arquitectos mejores que ha dado este país, para reemplazarlo por una construcción deleznable que en 10 años va a estar hecho una ruina. Entonces, pues por donde lo mires, no es solamente el respeto sacro al patrimonio, es un desperdicio económico que no se justifica. Eso es un tema muy interesante porque digamos que el argumento principal para aceptar esta demolición tiene que ver con el tema estructural. Cuando se hace el cambiazo, como le he dicho yo, a pasarlo de nivel 2 de conservación arquitectónica a nivel 3 de conservación contextual, para permitir la demolición, porque tampoco el PEMP en ningún momento sugiere la demolición o pide la demolición, porque es que además eso iría en contra no solamente de la ley 735 que lo declara monumento nacional, sino del fallo de la acción popular del juez 12 administrativo del año 2009, que obligó a quienes sean los responsables. En este momento la dueña del predio es la ERU, la dueña de todo el complejo es la ERU, antes pues era la beneficencia. Eso ahí también hubo un lío jurídico gigantesco que mal que bien se logró desarmar. Y lo que obliga ese fallo es a reabrir, conservar, proteger, recuperar. O sea, en ninguna parte aparece el verbo demoler. Y cuando llega la administración de Enrique Peñalosa y hace este cambiazo, encarga un estudio nuevo sísmico de resistencia de materiales y de la norma antisísmica a la Universidad de los Andes. Y esto a mí me parece un tema muy delicado, porque ese estudio nunca se conoció. Ese estudio fue pues oculto, nadie lo conocía hasta este año que finalmente pudimos tener acceso a ese estudio. Y lo que concluye el concepto de la Universidad de los Andes es que hay 3 opciones. 2 de reforzamiento estructural y una de demolición. Y una de las opciones de reforzamiento es incluso más barata que demoler. No hablemos de demoler y volver a construir, pero solamente el refuerzo estructural es más barato que la demolición. Y uno se pregunta aquí, ¿por Perdona qué? que me meta, pero los edificios de Cuéllar Serrano Gómez resisten todas las estudios. No conozco, como te digo, la letra chiquita del estudio de la reglamentación antisísmica, pero el Hotel Tequendama, muchos de los edificios que están sobre la 10ª, el hospital en Chapinero, el otro que hicieron Cuéllar Serrano, hicieron varios hospitales. Todos han resistido la prueba del tiempo de manera muy exitosa. De manera que, evidentemente, hacerle reforzamiento estructural a edificios de Cuéllar Serrano Gómez es mucho más fácil que a un constructor más malo. De manera que eso habría que revisar esas posibilidades técnicas, porque evidentemente reforzarlo debe ser mucho más barato solamente que demolerlo, porque es que demoler un edificio tan sólido es carísimo. Así es, el concepto de los Andes es bastante claro en eso. Y lo curioso es que la administración anterior, pues yo incluso le sugiero al juez que compulse copias a la fiscalía, porque es que ahí pudo haber habido una falsedad en documento público, una falsedad ideológica, porque la ERU emite un concepto, en teoría, con base en lo que dice la Universidad de los Andes, que no dice lo que dice la Universidad de los Andes. Y eso es además instrumentalizar a la universidad para que los políticos puedan salir a decir una cosa que los técnicos no dijeron. Eso a mí me parece un tema muy delicado. Y también dice, perdón que te interrumpa, y también, sí, bueno, dice ese concepto, o sea, también toman esas decisiones
diciendo un falso sobre lo que dijo la Universidad Nacional en su Plan Especial de Manejo y Protección, que fue plenamente manipulado. Eso es muy interesante, Juanita, porque tengo entendido que tú estuviste a cargo de la valoración patrimonial de ese PEM. Sí, yo estuve a cargo, pero lo que he tratado de dejar siempre en claro es que hay que tener en cuenta cómo funciona Colombia. O sea, si a la universidad, una de las ventajas de ser profesora de la Universidad Nacional y de trabajar con una universidad y con la universidad pública más importante, que a pesar de que las dos somos de los Andes, la elegimos para trabajar. Entonces, es justamente que se puede tener la independencia técnica y profesional para no dejarse manipular por ningún tipo de decisión de otro carácter. En este sentido, por ejemplo, de carácter político. O sea, cuando nosotros hacemos un proyecto de extensión complejo como fue este, porque este fue un proyecto muy difícil. Yo hice la valoración patrimonial, el proyecto fue dirigido por otros dos profesores, María Claudia Romero, colega mía de patrimonio que falleció, y Juan Carlos del Castillo, fueron los dos directores, fue un equipo muy grande. Inicialmente nos llamaron a la maestría, pues porque la maestría es de conservación de patrimonio cultural, y ahí comenzamos a armar todo el trabajo. Yo hice la valoración, que es en la parte inicial, pero yo doy fe y ustedes pueden revisar todos los documentos que quieran. O sea, ese contrato se terminó en marzo del año 2015. La presentación se hizo, la última entrega se hizo en agosto de 2015. La presentación a Consejo Nacional de Patrimonio se hizo en septiembre de 2015. La segunda presentación 18 de diciembre de 2015. Y ustedes pueden verificar que ahí el edificio seguía en el segundo nivel de intervención, que es conservación de tipo arquitectónico. Eso lo discutimos mucho en el 2014, cuando estudiamos todos los edificios, lo discutimos, qué conviene, por qué esto, por qué el otro, y ahí quedó. Ahora, ¿qué pasó entre diciembre de 2015 y la salida de la resolución aprobatoria de PEM en abril de 2016? Para mí es un misterio, pero la Universidad Nacional no cambió ese nivel de intervención. Y a mí sí me interesa que eso quede claro, porque es lo mismo que hicieron con los Andes, tan fácil. Tratar de decir que fue una decisión técnica cuando no la fue. Es que eso parece que queda claro aquí. Están tratando de poner a los técnicos a decir lo que no dijeron y eso a mí me parece sumamente grave. Porque a hay mí unos eso me parece que sí debe quedar claro. Demoler el edificio, intereses que son políticos. Digamos que yo no quiero meterme en el tema de la corrupción y no sé qué, porque eso es una cosa que tienen que probar los jueces. La firma que se ganó la licitación, Copasa, es una firma española, que tiene en España unos líos enormes por pagar sobornos, por quedarse con contratos, pero pues eso lo han probado en España, aquí no se ha probado, pero a mí lo que me parece gravísimo es que se desconozca la importancia patrimonial del edificio, entre otras por el hecho de ser un edificio moderno, porque es que pareciera como que cuando tiene mansardas y cuando parece como de Buenos Aires, entonces ahí sí nos gusta, pero el edificio moderno no vale nada porque entonces... O sea, de verdad es una cosa increíble y yo he visto gente muy preparada y pues de hecho personas muy respetables que quieren como bajarle el tono a la importancia de este edificio de Cuéllar Serrano Gómez. Sí, Recordemos que el aeropuerto El Dorado también fue de ellos el que se perdió. Y esa fue una lucha que perdimos, y fue larga y difícil, pero la perdimos. Yo les cuento que a mí, pues obviamente yo tengo muchos recuerdos de ese aeropuerto, pero es molesto llegar a un aeropuerto como el de Bogotá, que puede ser el aeropuerto de cualquier parte. Son pues unas cajitas que se repiten iguales en cualquier parte del mundo. El aeropuerto de Bogotá puede ser el mismo de Quito o el mismo de Rangún en Birmania, no importa. O sea, son hechos en serie. El edificio de Cuéllar Serrano Gómez pues tenía su encanto propio de Bogotá. Y pues quisiera que siguiéramos con otra pregunta, pero primero quiero enviarle un saludo a les cuento que esto está bastante bien de público. Tenemos 238 personas conectadas en este momento. Esto es como un cuarto de León de Grave lleno. Está muy concurrido el espacio. Un saludo para esas 238 personas que nos están viendo, más los que nos van a ver después, porque esto queda aquí grabado. Entonces, pues yo quiero seguir con otro tema que me parece bien importante. Y es si el edificio se puede utilizar o no para prestar servicios hospitalarios. Han rotado mucho por redes sociales unas fotos en las que sale alguien poniéndose una mano aquí y entonces toca el techo
y pues eso es una parte del edificio, un semisótano que tiene unos techos muy bajos. Pero otra afirmación que se hace es que ese edificio no sirve para ser hospital, que los techos son muy bajos, que entonces que no se puede meter el tomógrafo, pero pues la verdad, pues yo quisiera escuchar a ustedes que conocen el edificio, pues por ejemplo, Juanita que estuvo ahí haciendo esa valoración, ¿hasta qué punto es cierto? Porque es que el PEM propone un programa médico arquitectónico también. Digamos que en esos pasos de recuperación se dice que el bloque central puede perfectamente seguir atendiendo pacientes, pues como los atendió durante medio siglo. Entonces quisiera escucharlas sobre eso si arrancamos con Silvia. ¿Puede o no puede esa torre funcionar como un hospital hoy en el siglo XXI? Mira, miremoslo como un complejo hospitalario en el cual hay distintas especialidades y distintas características en los distintos edificios, porque la idea del San Juan de Dios es restaurar una amplia zona para servicios médicos y seguro va a haber una parte de servicios médicos que se pueden adecuar con el edificio moderno. Pues si se pudieron poner camas en la feria exposición, no se va a poder restaurar, no se va a poder adecuar a hospital un edificio hecho para hospital. Evidentemente se puede, es un problema de estudiar el problema arquitectónico médico con todo el complejo y qué especialidades y qué partes del hospital pueden funcionar ahí. Es decir, evidentemente sí se puede, además el edificio fue hecho para hospital y evidentemente hoy en día habrá algunas modificaciones y demás, pero todos los hospitales se adecúan y se siguen. El San Vicente de Paúl en Medellín sigue funcionando como hospital y fue hecho hace 100 años y se adecúa y se transforma a la medida que se transforman las cosas. Es decir, no le veo, es decir, ese argumento sí me parece lo más traído de los cabellos que he oído en mi vida, que no se puede adecuar a hospital. Pues claro que se puede. Sí, esa es la teoría de Morales. Juanita. No, totalmente de acuerdo. Claro, cualquier edificio se puede, miremoslo desde el punto de vista de la restauración. O sea, la restauración implica toda una operación integral de intervención para recuperar el servicio, la unidad integral de lectura del edificio, que tiene que ver con toda su parte formal, compositiva y toda su parte funcional desde el punto de vista estructural también. Claro que se puede, porque era un hospital. Todos los edificios se pueden volver a adecuar. Además, a mí sí me parece muy importante tener en cuenta eso del conjunto, del complejo hospitalario, porque eso lo tuvimos en cuenta. O sea, el PEM no solo trataba, cuando hicimos el PEM, no solamente se trataba de pensar en la restauración de los edificios. El objetivo del PEM era dar una carta de ruta para volver a abrir el San Juan, o sea que se hizo todo un modelo de gestión. O sea, un PEM tiene unos aspectos que debe cumplir y entre esos están las condiciones de manejo. Entonces, ahí se estableció el modo como se debería proceder para tratar de recuperar la institución y aprovechar el conjunto hospitalario. Y obviamente se establecieron nuevas áreas para, si había necesidad de tener, por ejemplo, algún tipo de función que fuera muy restrictiva por las normas, porque en Colombia nosotros tenemos una costumbre maravillosa y es aplicar normas que hacemos hoy en día, todo lo del pasado, entonces, sin entender realmente qué es lo que sucede. Entonces, obviamente, si había alguna función en el programa médico arquitectónico demasiado restrictiva por la normativa en salud, por eso se establecieron 3 zonas de desarrollo dentro del mismo lote, dentro del mismo predio del San Juan. Pero claro, por supuesto que se puede. Los mismos médicos que trabajaron en el San Juan siempre recuerdan que las operaciones se podían ver desde los espacios dobles donde ellos como estudiantes observaban. Entonces, yo creo que toda la información, pues cada uno la maneja a conveniencia, cada uno la maneja a conveniencia, pero claro que se puede. Los edificios, ahí sí tiene razón Silvia, incluso el Santa Clara que nos quieren poner en el San Juan, porque pues como ahora decidieron que conservar el San Juan de Dios es meter el Santa Clara donde estaba el San Juan. Santa Clara tiene un edificio magnífico, también de patrimonio, donde está funcionando perfectamente. Misericordia también, el San José también, acá en Bogotá. Son todos patrimonios. Infantil.
El materno Claro, infantil son todos tiene los techos patrimonio. más altos y tampoco les sirve. Pero eso es realmente bien interesante. O sea, cómo empiezan a estirar la realidad patrimonial para ganar pulsos políticos. Pareciera, pues por lo que ustedes dicen, que el edificio de la Torre Central sí es patrimonial y yo no entiendo cómo, y pues aquí sí se me empieza a salir el político, cómo la alcaldesa insiste públicamente y pues con su gran alcance que tienen medios de comunicación en decir que no se va a demoler ningún edificio patrimonial. Eso lo ha dicho muchas veces. Ella insiste en que no se va a demoler patrimonio en el San Juan de Dios, pero se va a demoler la Torre Central, que para muchos bogotanos es el San Juan de Dios. Es que muchas personas se atendieron, se salvaron sus vidas, nacieron, murieron, en fin, en esa Torre Central. Muchos bogotanos cuando les hablan del San Juan de Dios piensan en la Torre Central, que era el monobloque, pues donde funcionaban la mayoría de cosas del hospital. Yo, Yo, yo sí sí, le sí, tengo mucho miedo a esta alcaldía porque tiene unas ansias demoledoras tremendas. Quiere demoler el San Juan de Dios, quiere demoler el monumento a los héroes, quiere demoler media Ay, área del sí. Bronx, quiere demoler media Bogotá para hacer el metro aéreo. Es decir, va a ser recordado como se recuerda hoy en día a Masuera o a uno de los grandes alcaldes que destrozaron la ciudad. Se caracteriza no por la defensa del patrimonio, al revés, se caracteriza por la capacidad de destrucción del patrimonio tan grande que está demostrando. No y estamos fíjense, esperando que salgamos de la pandemia para salir a destruir Bogotá. sí, y fíjense ustedes que casi nadie, por ejemplo, aprovecho aquí para contarle a cuántas personas tenemos conectadas en este momento. A 354 personas, vamos bien de público. Aprovecho para contarle a las 354 personas que nos ven que probablemente no saben que el Monumento a los Héroes se va a demoler. Y se va a demoler, entre otras, para hacer un parqueadero de trenes, para hacer una cola de maniobras del metro elevado que termina en la 76 y necesita extenderse como 300 metros más para poder tener ahí unos trenes parqueados por las noches y hacer el retorno del trencito. Pero eso es otra Y van discusión, a pero también... destrozar la 72 con Caracas para pasar la 72 por debajo. Y Sí. no, lo que se viene en destrucción de la ciudad es tremendo, es tremendo. Téngase de atrás. Y ahí también hubo un cambiazo, porque hasta donde tengo entendido, el monumento, el edificio, era un BIC distrital y el Bolívar Ecuestre es nacional. Entonces, el Bolívar Ecuestre lo van a trasladar, lo van a poner en la 72 con 15 ahí en la entrada de un centro comercial, pero el monumento, el edificio, sí se va a demoler y pues eso ya se hizo hasta un concurso y todo para el A nuevo mí me monumento. gustaría decir algo ahí. Es el monumento, que yo sepa, el monumento a los héroes es un bien de interés cultural nacional, pero sí me gustaría contarles esto. En 1998, en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, yo todavía trabajaba en el Ministerio de Cultura en la Dirección de Patrimonio y recuerdo cuánto me costó a mí con mi equipo defender el monumento a los héroes ante el director del IDU de ese momento, porque decían que el monumento a los héroes era un inconveniente y un obstáculo para el giro de Transmilenio. Y logramos defender el monumento en ese momento con el Ministerio de Cultura, que estaba recién creado y era muy combativo en la defensa de todo el patrimonio. 20 años, no sé, 17 años después, el mismo discurso, así como con las galerías del cementerio, en el 98 las defendimos para que no fueran pista de patinaje, otra vez en el 17, 18 las tenemos que defender por la misma razón, lo mismo los héroes, ahora ya no funcionan los héroes porque entonces ya no sirve para la vuelta del metro, entonces ahí el problema de fondo es otro, no es el tema de patrimonio. A mí lo del monumento a los héroes me parece gravísimo, pues o sea, es que Gravísimo, es gravísimo. es guardadas las proporciones como demoler el Arco del Triunfo. Pues es que es el monumento a los héroes, déjenlo ahí. ¿Cuál es el problema? Y además para hacer un proyecto que es totalmente absurdo, pero eso sí da para otro Facebook Otro Live discurso, otro de discurso. Transmilenio elevado. Bueno, otra pregunta para que vayamos empezando a cerrar, a ver si de pronto podemos leer algunos de los comentarios de las personas que están conectadas, que les cuento que tenemos una audiencia muy nutrida, que ya va pasando las 350 personas
comentando, hay un montón de comentarios, hay más de 160 comentarios y sería bueno, pues a los que nos ven, si quieren hacer algunas preguntas, aquí esto ya va muy abajo, entonces sería bueno leer algunas de las preguntas de quienes nos están acompañando ahí para que las vuelvan a poner. La última pregunta que tengo aquí en lo que había preparado para este Facebook Live tiene que ver con el reemplazo de esa torre. Y es qué impacto puede tener la demolición del edificio central sobre la importancia patrimonial del resto del complejo. Lo que hablábamos sobre la implantación, pues, entre comillas, incorrecta en su momento de esa torre central que aterrizó ahí en medio del complejo, pero que ya está ahí. Y la nueva propuesta, pues, se va a hacer en ese mismo lote, la implantación va a ser muy similar, y la pregunta es, ¿hasta qué punto afecta la demolición del edificio el complejo patrimonial como un todo? Silvia. Si arrancamos con Juanita en esta ronda. Bueno. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que es un edificio hecho en este momento, que si ya lo hacen en este momento, al menos debería considerar un poco más una implantación armónica. Creo que no se debería considerar la demolición, sinceramente. Yo creo que cuando de repente tú dices que la gente recuerda el San Juan, la torre como el centro del San Juan, es porque realmente desde que se construyó la torre fue el foco principal del San Juan. O sea, era el foco principal. Entonces, cuando a la gente la iban a atender, por supuesto, el centro del San Juan, del que salían hacia todas las especializaciones en los otros pabellones, era la torre central. Por eso jugó un papel fundamental. Yo pienso que como decía Antoni González, el restaurador de Barcelona, que hasta hay que seguir luchando para salvar el patrimonio a como dé lugar, porque no creo que deberíamos considerar esa posibilidad. Yo creo que el tema de conservar el edificio, de restaurar el edificio, de adecuarlo correctamente para que sea hospital, es un tema simplemente de voluntad. Yo creo que es un tema de voluntad. Desafortunadamente en el campo de patrimonio, pues ese es nuestro enemigo. Si a nosotros siempre nos dicen, digamos, el caballito de batalla es, no, sale más barato construir lo nuevo y eso no se puede restaurar. Pero eso es simplemente un caballito de batalla, el tema es un tema de voluntad. Yo pienso que es absolutamente equivocado decir que vamos a conservar el Hospital San Juan de Dios y construir un edificio que seguramente no va a tener una buena calidad arquitectónica, como bien dijo Silvia, será un edificio con una de esas fachadas de palitos que hacen hoy en día probablemente, con una estructura hecha muy rápidamente, que además no va a ser el San Juan, sino va a ser el Santa Clara. Lo que yo no me explico es por qué si la ley protege como patrimonio el San Juan de Dios, nosotros comenzamos la recuperación del San Juan de Dios tumbando el edificio, uno de los edificios principales del conjunto hospitalario, y además le metemos el Santa Clara, que no tiene nada que ver con el San Juan, que tiene su propio edificio, que el distrito tiene por obligación que restaurar, que recuperar también, y que lo deja vacío y pasa el Santa Clara al San Juan, pero es que la ley protege el San Juan, entonces yo no entiendo que es este cruce de cables. Es como si a mí me tienen que operar del corazón y alguien decide que mejor opera a mi vecino y que de paso me quita el corazón a mí para dárselo a mi vecino. Eso no tiene sentido. Dos operaciones por el precio de uno, porque efectivamente eso es lo que hacen, convertir dos hospitales en un solo hospital. Y hay una cosa que a mí me preocupa de eso, y es que el Santa Clara, por ejemplo, en ese momento no es un hospital universitario. Claro que lo no, y eso es fundamental. Es que el San Juan sea un hospital universitario. Entonces claro. también van a tener que inventarse ahí algo más. Es una cosa bien complicada lo que está pasando. Silvia, ¿qué opinas tú del...? Pues mira, yo inicié este conversatorio, como dicen ahora, leyendo el espíritu del San Juan de Dios cuando se inauguró, que era el Hospital de los Pobres, donde, y decía muy claramente, los pobres son el 90% de las personas que están en los hospitales. Y nosotros hemos tenido tales cambios en las políticas de salud que eso se fue perdiendo. Lo único que vamos teniendo de lo que era el hospital antiguo, donde cualquier persona que estaba enferma podía asistir, son los hospitales universitarios que están desapareciendo. Durante muchísimas décadas
el San Juan de Dios era el lugar de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, donde practicaban, donde iban, donde hacían sus residencias, donde, que era además de ser centro digamos, de atención hospitalaria, un centro de investigación médica y donde se podía estar permanentemente, digamos, explorando las transformaciones y los avances en medicina. Entonces, de alguna manera, si le entendemos que el patrimonio no es solamente los edificios, sino también todo lo que significa el hospital público y el hospital universitario, pues ya nos situamos en el camino de lo mismo con la educación pública, son formas de privatizaciones subterráneas que se van abriendo camino para defender modelos de salud y para defender modelos de educación que no consultan realmente las necesidades colectivas. Entonces, detrás de toda esta ofensiva contra el San Juan no es solamente el tema del patrimonio físico, sino el tema del patrimonio inmaterial que supuestamente esta administración defiende especialmente, porque es que el derecho a la salud es un patrimonio inmaterial que se localiza físicamente en esa zona de La Ortúa, del antiguo hacienda de La Ortúa, que es donde está situado desde hace 100 años. Entonces ahí se destruye ese patrimonio inmaterial que también es fundamental en aras de un modelo muy discutible, digamos, de cómo debe administrarse la salud y para qué sirve y a quién sirve la salud y la educación en Colombia. Sí, de acuerdo. Yo creo que sin duda el abandono del San Juan de Dios en las últimas 2 décadas también encarna lo que ha sido, pues en mi opinión, ese fracaso de la Ley 100, que espero que al menos esta pandemia nos permita convencer al grueso de la ciudadanía de que la salud debe ser un derecho y pues no un privilegio. Les propongo que cerremos este espacio tan interesante, pues primero agradecerles por su tiempo para tratar de escuchar unas voces muy autorizadas en este tema, que cerremos leyendo algunos de los comentarios de las personas que nos están acompañando aquí por Facebook, que son bastantes. Tenemos más de 200 comentarios y tenemos en este momento a 400 personas conectadas, entonces pues nuevamente enviarles un saludo, invitarlos también a que sigan en Facebook y en las demás redes sociales las páginas de Despertemos, de la tendencia del Polo Democrático, que nos ha ayudado en la construcción también de este espacio. Y bueno, vamos a leer algunos de los últimos comentarios, porque esto acá está un chorizo larguísimo de comentarios. Nos escribe Manuel Bobadilla, pregunta o escribe, creo que es más un comentario que una pregunta. La veeduría Metro encontró relación entre el traslado del Santa Clara al complejo San Juan de Dios para colocar maquinaria del metro elevado. Son 2 proyectos inconvenientes sin justificación técnica. Yo aquí me voy a tomar la potestad de responder esta pregunta muy rápidamente, hacer una acotación a esto. Es el traslado de una subestación eléctrica. En la Caracas, donde llega pues el esperpento elevado, tiene que dar una curva y los trenes tienen unos radios de giro que son importantes. O sea, un tren no puede hacer esto a 90 grados, necesita un radio de giro. Y a este lado, en el costado occidental de la Caracas, pues hay un conjunto residencial pues, que sería muy difícil tumbar. Entonces hay que trasladar una subestación eléctrica, pero el Hospital Santa Clara no se va a demoler. Es que aquí también hay unas imprecisiones que son complicadas, porque digamos que por más, yo estoy absolutamente en contra del proyecto del metro elevado, pero tenemos que ser precisos en las afirmaciones que se hacen y hasta donde yo sé, el Hospital Santa Clara no se va a demoler. Es una subestación eléctrica que se va a trasladar, que creo que afecta alguna parte de algún predio, pero no se va a demoler. Pero coincido con este comentario en que el metro elevado es una locura. Además, porque no es un metro, es un transmimetro. Germán Reyes dice Germán Reyes Forero, mi madre fue tirada a la calle por un basurero que arrancó sin ella bajarse y fue operada en el San Juan de Dios por un gran maestro de la ortopedia. Hay muchos bogotanos que tienen esos recuerdos del San Juan de Dios. Juan Martín Piallo dice, patrimonio es todo aquello que genera arraigo en una comunidad. Voy a irme un poco con los que están más abajo. Separador autopista, dice, edificio
Ecopetrol 1957, otra obra de Cuéllar Serrano Gómez. Sí, efectivamente, ese edificio fue además Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? El edificio de Sí, Ecopetrol. se ganó la segunda bienal. La segunda bienal y el edificio de la flota mercante gran colombiana hoy por venir, también es de ellos, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más comentarios hay por acá? Nos pregunta Miguel Gómez, ¿es suficiente el IDPC como entidad protectora del patrimonio? No sé si ustedes de pronto quieran responderle esta pregunta a Miguel Gómez. Pues cualquiera de las dos, Juanita o Silvia, ¿quién quiere responder? Pues depende de las ganas que le pongan. Si el IDPC tiene verdaderamente una vocación de defensa del patrimonio, puede ser una entidad muy importante, pero también puede agachar la cabeza frente a los caprichos del alcalde de turno y hacerse de la vista gorda. En sus manos está qué actitud tomar, pero se supone que su actividad fundamental es defensa del patrimonio. Juanita. Estoy totalmente de acuerdo. Eso depende de las personas que estén en el instituto distrital. O sea, su función es proteger del patrimonio. Y si cumple con su función y cumple con la ley, lo puede hacer. Pero pues si ustedes revisan las actas del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de los últimos 4 años, pues se darán cuenta que tanto se hizo esa función, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el IDPC, pues en cabeza de Patrick Morales, pues es una entidad bien intencionada, pero Yo pues también creo. aquí, por ejemplo, el tema es un tema nacional. Lo que ha Un pasado tema nacional. con algunos de estos bienes, pues es el Ministerio de Cultura el que toma las decisiones y toma las decisiones, se los digo con toda claridad, pues con presiones políticas. Aquí hay políticos Como suficientemente todo. poderosos para que el Ministerio de Cultura cambie de opinión. Eso en mi opinión es una realidad. Tenemos otro comentario de George Garzón Barrera. Pues realmente lo que es triste, porque realmente lo que es triste es que nosotros sabemos cómo funciona nuestro país. Entonces, realmente nosotros terminamos de hacer el plan especial de manejo y protección. Ni siquiera había salido la resolución, ni siquiera se había presentado la segunda vez a Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para mostrar los ajustes que pidieron en septiembre, y ya el secretario de Salud había decidido que él no iba a conservar la torre. Yo no sé si decidió el secretario de Salud o quién decidiría, pregunto yo, pero pues ya habían decidido, no habían consultado el PEM y ya habían dicho, esta torre no puede conservarse, punto. Entonces, pues así es muy difícil trabajar, porque las decisiones no se tomaron con base en la valoración ni en los aspectos que se evalúan en el momento de la conservación de un conjunto hospitalario como el San Juan, sino con base en otro tipo de decisiones. Decidí yo y punto. Eso a mí también me parece muy preocupante porque podría ser un detrimento patrimonial. Es que el PEMP es un contrato que firma el distrito con la Universidad Nacional y pues la razón de contratar ese PEMP es justamente utilizar esos insumos para tomar una decisión. Y bueno, aquí, no lo firmó solo el distrito, lo firmó el Ministerio de Cultura, el distrito, a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y puso plata la Secretaría de Salud y la Secretaría Distrital de Planeación. O sea, se hizo distrito y el Ministerio de Cultura. Se gastaron 1.650 millones de pesos en pagarnos y se gastaron 364 millones de pesos en interventoría. No lo alcanzaron a aprobar y ya lo habían metido en una anaquel y hoy ya estaban tratando de manipularlo. Entonces, pues claro, después lo blindaron, porque aquí todo ese tipo de decisiones todo el mundo en este país sabe que todo se puede blindar jurídicamente. Entonces, claro, claro que se puede tumbar, pues claro que se puede tumbar, pues claro, si ya lo cambiaron y blindaron todo en 4 años. Eso es una cosa bien difícil porque pareciera un poco como contratamos esto para tener el insumo, pero después es el capricho de un gobernante el que termina tomando la decisión. Entonces, ¿para qué gastar esos recursos? Podría haber incluso un detrimento patrimonial ahí. Bueno, quiero hacer una última pregunta ya para que vayamos cerrando, que no quiero abusar de su tiempo. Es una pregunta de Diego Meneses, que nos pregunta, ¿el hecho de que se permita la demolición del edificio implica que el Ministerio de Cultura aprobó esa demolición? ¿Estuvieron de acuerdo con la administración distrital? Yo creo que esta es una pregunta que es importante aclarar y es si efectivamente el Ministerio de Cultura ya
aprobó esa demolición. Porque es que el tema del decreto 2358, que ahora algunos están diciendo que tiene un periodo de transitoriedad, que pues yo no sé de cuánto, eso es estirar también un poco la norma al máximo. ¿El Ministerio de Cultura ya autorizó esa demolición? El Ministerio de Cultura aprobó el PEM, y al aprobar el PEM, con el cambio que le hicieron al nivel de intervención de la torre central, da esa posibilidad, da la posibilidad, porque pues con los 3 niveles de intervención que se asignan, el tercer nivel, el nivel de conservación contextual, dentro del tipo de intervenciones que se pueden hacer, está concebida, está permitida la demolición. En ese sentido, digamos que pues en el momento en que el nivel nacional a través del Ministerio de Cultura saca la resolución aprobatoria cambiando el nivel de intervención, yo no sé si eso pasó por consejo, yo no sé cómo fue eso, pues obviamente el edificio se puede demoler. Yo no estoy segura, eso sí, no estoy segura si justamente se hizo el cambio en el decreto que salió en diciembre, porque esa conservación contextual generaba una gran cantidad de problemas y se volvió a lo que teníamos antes del 2008, o sea, 4 niveles de intervención, en que solamente en el cuarto se puede demoler. Eso lo teníamos antes del 2008, antes de la ley 1185. Y volvimos a eso por todos los problemas que se han generado. Pero yo no estoy segura si esa ley se puede aplicar retroactivamente. No estoy segura, porque esas decisiones de aprobación del PEM pues fueron del año, todas las modificaciones del PEM se hicieron en el 2016, 2017, 2018, o sea, después de que se aprobó, pero la ley salió en el 2019, entonces sí, yo sí ahí no sé ese decreto, retroactivamente o no. Ese decreto rige desde el 26 de diciembre del año pasado y las ofertas se reciben el 27 de diciembre, es decir, un día después, pero la adjudicación del contrato se hace ya en febrero y el perfeccionamiento del contrato también se hace en febrero. Digamos que ahí viene una discusión pues jurídica, pero creo que también da cuenta un poco de la falta de voluntad política de la administración, porque eso, y como les decía hace un momento, está en los pliegos, está en la matriz de riesgo, aparece riesgo, cambio de normatividad, y aparece que pues que la justificación de esa asignación de riesgo es que en caso de que cambie la normatividad, pues eso es problema de quien se ganó la licitación. Entonces, yo creo que eso blindaría de cierta manera al distrito de esa teoría de que es que el que se ganó la licitación nos va a demandar y entonces vamos a tener que pagarle miles de millones porque no van a poder tumbar, porque es que aquí no se trata de revocar el contrato ni de la nulidad del contrato, sino de que la persona que se va a encargar de recuperar el San Juan de Dios, pues no va a poder tumbar la torre, sino va a tener que restaurarla, de algo que ni siquiera está diseñado, porque es que el nuevo hospital no está diseñado. No sabemos cómo va a ser, no, absolutamente nada. Entonces, creo que si hubiera una voluntad política, yo veo muchas posibilidades de que la torre se salve. Y además aquí hago una cuña ya para cerrar, es que yo instauré una acción de cumplimiento, porque yo creo que la demolición de este edificio claramente atenta contra lo que ordenó el juez en el 2009 de recuperar el San Juan de Dios. Entonces, pues estamos a la espera de ver cuál es la respuesta de la administración y cuál es la decisión del juez. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes, profesoras, por este espacio. De verdad pues que... sí me gusta. Carlos, antes de que termines, Juanita, claro. Carlos, solamente quiero decir una cosa. Se supone, o eso nos dicen a todos los colombianos, que la ley no es discrecional. Y menos, pues, por parte de los gobernantes. Entonces, pues, ahí sí yo creo que la ley hay que cumplirla. ¿Qué hacemos? Nos guste o no nos guste, ¿no? Y si uno es gobernante, pues, con mayor razón. Se supone. Yo tengo fe que si se falla en derecho, esa torre debería salvarse. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias también a las personas que se conectaron y que estuvieron aquí muy atentas durante esta hora tan interesante de conversación. Muchas gracias para todos los que nos vieron y nos vemos. Gracias. Ojalá hagamos un día un debate sobre como lo llamaste, el esperpento del metro elevado. Pero por supuesto, Silvia, muchas gracias. Chao. Okay. Chao, chao. Chao.
Gracias.